Recording in progress. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Don Luis, acta. Cuenta. Se ha recibido un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de fecha 2 de enero del año en curso, referente a la regulación de las empresas de telecomunicaciones y de las principales actuaciones administrativas que las mismas deben cumplir en materias tales como la obtención y modificación de concesiones o permisos. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. En la tabla de hoy. La tabla del día de hoy, el primer punto consiste en continuar con la discusión en general y en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 de bases generales del medio ambiente para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de evaluación de impacto ambiental y establecer normas para el desarrollo de dicha actividad. En segundo lugar, es analizar el estado en que se encuentra el proceso de licitación de servicios de suministro de buses para el sistema de transporte público metropolitano. Y finalmente, el tercer punto es continuar con el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que sanciona los daños en los medios de transporte de pasajeros y en la infraestructura asociada a dichas actividades con urgencia calificada de suma. Desde fecha 2 de marzo del año en curso la calificación de suma. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Propongo que podamos de inmediato entrar al proyecto que está en primer punto de la tabla, reiterando los saludos a la señora ministra, a los colegas, a los asesores del ministerio, Carlos González, a otros que están acompañando, a raíz de la biblioteca también. No sé si tenemos el texto, Diego, al que habíamos arribado. Entiendo que había un principio de acuerdo para poder despachar eso. Sí, si me permite, presidente, paso a compartir ahora el comparado. Gracias. ¿Se ve bien ahí, presidente? Sí, se ve. ¿Lo ven todos los colegas? Sí. Presidente, respecto a este proyecto, las propuestas estaban ya de algún otro modo bastante conversadas, tanto con el Ejecutivo, con los miembros de la comisión también, senador, y este era uno de los proyectos que nos había quedado pendiente en el mes de enero. Si quiere, presidente, paso directamente a leer las propuestas. Así es. Presidente, la primera propuesta se refería al artículo 67 bis nuevo que el proyecto pretende incorporar a la ley de tránsito. Si nos ubicamos en la segunda columna, este es el texto original del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, y en la última columna es el texto resultante. El texto resultante, presidente, sería así, me sitúo en la cuarta columna. Artículo 67 bis, el transporte de concentrados minerales deberá realizarse siempre por medios herméticos y con los grados de humedad necesarios para evitar su volatilidad. Se mantiene en esa parte el mismo texto del proyecto. Y se agrega ahora lo siguiente. Se entenderá que el transporte se realiza de la manera antes indicada cuando se haga por medios estancos apulverulentos, que impidan el paso de líquidos y sólidos desde y hacia la carga que se transporta, a fin de evitar cualquier derrame eventual o accidental durante el traslado. Se ofrece la palabra, esto es lo que habíamos concordado la vez pasada. Se ofrece la palabra, lo podríamos dar por aprobado este texto. Alguien está con el micrófono abierto. Lorena, gracias. ¿Habría acuerdo con este texto? Perdón. Pasamos al próximo. 4-0 entonces, presidente. 4-0 entonces. El próximo, presidente, el artículo 67 ter, que también el proyecto pretendía incorporar a la ley de tránsito. Me sitúo nuevamente en la última columna.
Artículo 67 ter. Un reglamento expedido por los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, de Minería y del Medio Ambiente determinará la forma en que se realizará la carga, transporte y descarga de minerales y concentrados de minerales, como también las obligaciones del generador de la carga en tal procedimiento. Lo anterior con el objetivo de impedir la emisión de partículas al aire libre en el transporte de dichos elementos. Asimismo, regulará los procedimientos para que los trabajadores no inhalen las referidas partículas al realizar las actividades a las que se refiere este artículo. Para ello, se deberá consultar la opinión técnica de los Ministerios de Salud y de Trabajo y Previsión Social. Presidente, una pequeña prevención. El texto que estaba en amarillo en su momento, el representante de la Subsecretaría de Salud Pública, señor González, señalaba que por lo menos a criterio de esa repartición no era necesario incluir esto, ya que las medidas de seguridad de los trabajadores se encontraban en otro cuerpo reglamentario. Es por eso que quedó en amarilla esa parte, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente. Entiendo que no es necesario incluirlo, entonces. No lo incluyamos, si no es necesario, y Salud lo dice así. Perdón, a Jorge no lo escuché. Es que preguntaba si lo que leyó el secretario, que está en amarillo, según Salud, no es necesario incluirlo entonces en este texto, hay que eliminarlo, ¿eso es? Don Diego. Así es, senador. Sí, esta parte, de acuerdo a la Subsecretaría de Salud Pública, no era necesario. Ya. Una consulta. ¿Es la parte todo amarilla o solamente...? Porque existen procedimientos para que los trabajadores no inhalen las referidas partículas, ¿no? Así es. Presidente. Esto está en el código de código de transporte. Es en un reglamento. Si me permiten un momento... Sí, no, la referencia al artículo 67 ter es para ver si, porque parece que es innecesario que esté acá, porque es un tema laboral y de seguridad. Ese es el punto, sí. Senadora Órdenes, ministra Hart. Sí, presidente, o sea, si está consignado y van a haber garantías de que se va a cumplir con eso, yo no tengo problema en eliminarlo. Mi consulta respecto al reglamento, ¿se estableció algún plazo? Porque un déficit es que dictamos leyes, pero los reglamentos se demoran mucho, entonces no sé si eso quedó consignado. Secretario, ¿me puede ayudar ahí? Sí, está consignado en el inciso final. El referido reglamento se deberá dictar dentro del plazo de 180 días desde la fecha de publicación de la presente ley. Gracias. Una consulta, Diego. En el texto que venía de la Cámara se hablaba además del acopio. Y aquí lo hemos eliminado como concepto, ¿correcto? Así es, presidente, sí. Y eso se entiende porque el concepto de que se le agrega, como también las obligaciones del generador de la carga en tal procedimiento, que es solo traslado, descarga, traslado y descarga, lo Exacto. libera de la responsabilidad de cómo se acopia. Entonces tengo la... Sí, en su momento, quizás acá Juan Carlos me puede ayudar un poco, porque recuerdo que los verbos rectores en este punto era porque desde el punto de vista del transportista y en general, ¿cierto? Se va a situar en la ley de tránsito, ampliar la obligación ya hasta el acopio es algo, por así decirlo, que va más allá de la esfera de control que sobre el mismo pueda tener el transportista, ya que él debe velar efectivamente, como usted dice, por el traslado, presidente. ¿Habría acuerdo de la comisión de aprobar el texto tal como está, sin la parte amarilla? Sí, presidente. De acuerdo. Si le parece, lo aprobaríamos sin la parte que está destacada en amarillo. Ok. 4-0 entonces, ¿no? Respecto al plazo, ¿están todos de acuerdo con el plazo de 180 días o acortamos el plazo? A mí me parece un poquito generoso el plazo a esta altura, un reglamento que algunos dicen que ya existe, y por darle 6 meses me parece excesivo. Señora ministra. Sí, nosotros
perdón, vamos a ser uno de los organismos que participa en esa redacción. Mi impresión es que el trabajo más intenso tiene que ver con medio ambiente y con el Ministerio de Salud. No tenemos problemas si se acorta, por ejemplo, a 120 días, pero elaborar un reglamento tiene complejidades. Aquí además vamos a tener que buscar consistencias entre distintos cuerpos normativos, y eso no es muy simple, sobre todo porque hay normativa ambiental más reciente y tenemos que asegurar que esté todo consistente. Así que si fuera posible mantener ese plazo como máximo, creo que da más holgura. Hay ya bastantes herramientas para controlar este tipo de transporte transitoriamente. Así que la opción nuestra sería idealmente mantenerlo como un plazo máximo y si es necesario acortar no menos de 120 días. Bien, ¿habría acuerdo, don Pedro Pablo Rossi? Sí, quiero decir que no basta con la opinión nuestra, a eso me refiero, porque necesitamos tener la opinión del resto de los ministerios también. Pedro Pablo. Sí, complementando lo que señaló la ministra, recalcar el hecho de que como son 3 ministerios los que participan en este reglamento, eso implica una complejidad de ponerse de acuerdo y además de recopilar antecedentes. Por tanto, creemos que el plazo es adecuado y estamos de acuerdo con lo que plantea la ministra. Entonces, ¿podríamos dejarlo en 120 días? Bueno, está bien. 120 días, gracias. ¿Lo aprobaríamos con 120 días? De acuerdo. Sí. Ahí yo creo que podemos chicotear los caracoles un poco, Pedro Pablo. Sería 5-0 ahora, presidente, entiendo, porque ingresó el senador Chaguán. Ya, gracias. Si llegó Chaguán, entonces son 6-0. Acá estamos. Seguimos. Les pido las disculpas que estoy paralelamente en Comisión de Salud dando la reforma a la salud, pero también incorporo mi voto. Sabemos sus prioridades. Presidente, coherente con la postura que se debatió en su oportunidad en los meses de enero y diciembre pasado, se sugería suprimir toda la referencia al sistema de evaluación de impacto ambiental por entender que, en palabras del propio subsecretario, que no generaba ningún elemento adicional en términos ambientales, la regulación del transporte de estos elementos en este proyecto de ley. Sí, así es, yo estoy de acuerdo con eso. Ya, me parece, si les parece, lo podríamos aprobar por unanimidad. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Se suprimirían también las demás referencias también a las modificaciones que se hacía acá a la ley de bases generales de medio ambiente en el mismo sentido, presidente. ¿Sí? El presidente, en su momento usted postuló generar algún tipo de infracción frente a inobservancia a las normas de transporte y traslado de estos minerales, y la fórmula que se proponía es establecerlo como una infracción grave, generando una nueva hipótesis en el catálogo del artículo 200 de la ley de tránsito, tal como señala aquí en la última columna, presidente. Si me permite, lo paso a leer. Si les parece, no sé si todos recuerdan cómo está en el listado de situaciones que se consideran infracciones graves. Este sería una nueva, el número 44. Exacto. Pásale. Infringir lo dispuesto en los artículos 67 bis y 67 ter, esas son las nuevas disposiciones que se incorporan a la ley, en lo referente al transporte, carga o descarga, perdón, ahí debí decir. Y descarga. Claro. Claro. Y descarga de concentrado de minerales. Don Pedro Pablo. Señor presidente, solo un tema de forma, que como el proyecto, el título del proyecto quedaría incoherente con el contenido. Quizás sugerimos cambiar el nombre del proyecto, puede ser algo así como proyecto de ley que regula el transporte, recepción y descarga de minerales. De concentrado y minerales.
Pero eso lo podemos hacer al final. Eso no es parte formal de la ley. Es un formalismo que hay. Pero lo podemos hacer como usted sugiere. Creo que hay acuerdo de la comisión. ¿Estaríamos de acuerdo con incorporar el texto propuesto, colegas, que sea una sanción grave el incumplimiento de las normas? Sí, de acuerdo. Estaríamos por aprobado. Y lo último es en el artículo transitorio, una cuestión formal. Antes hablaba del artículo primero, me sitúo en la segunda columna, porque habían dos artículos, uno que incorporaba nuevas disposiciones a la ley de tránsito y otro que modificaba la ley de medio ambiente. Ahora quedaría solamente así, como reza la última columna. La presente ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el diario. Mándame al tiro un WhatsApp a mí. No, Alejandro está con el micrófono abierto. Mándame al tiro un WhatsApp a mí para yo solicitar la... Alejandro. Ahí sí. Yo propondría que no tengamos que esperar un año para la entrada en vigencia de esta ley. Me parece un poquito excesivo. Entonces que sea a los máximos 6 meses. Un plazo de socialización mínima, y van a estar socializados. 180 días después de la publicación en el diario oficial. Don Diego. De acuerdo. Ya. ¿Habría unanimidad? Sí. Sí. Muchas gracias. Lo despacharíamos. Y si podemos ver el título del proyecto bien rápido, Diego. Perfecto, presidente. Yo pensaba en algo así, en la misma línea que señalaba Pedro Pablo. El proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece las normas sobre transporte. Habría que seguir los mismos verbos rectores, creo que es carga, descarga y traslado de concentrado mineral. Algo así, presidente, porque así quedó el objeto finalmente del proyecto. Ya, propongo que la acordemos y mandatemos a la Secretaría y usted se coordina con Pedro Pablo para tener un texto único. ¿Ya? Perfecto. De acuerdo a la comisión. Muchas gracias en este punto. Pasamos al segundo punto de la tabla. Y gracias a todo el equipo que nos ha acompañado. Quiero en particular agradecerle mucho a Ray Roberts, que nos ha incorporado un concepto de precisión literaria respecto al proceso de polvo en suspensión y su dispersión. Muchas gracias, Ray, a la biblioteca. Muchas gracias, señor presidente. Y a todo el equipo que nos acompañó de Transporte, Salud y Medio Ambiente. Pasamos al segundo punto. No sé si le ofrezco la palabra a la señora ministra de entrada. Ministra, estamos, como usted sabe, con el micrófono apagado, como usted sabe, estamos preocupados del proceso de la nueva etapa de Transantiago o la red. Tenemos una opinión muy crítica de algunos de nosotros respecto a la opción que teníamos de separar la provisión de buses versus la operación de las vías. Éramos partidarios algunos de que se modificara los parámetros de la licitación de buses, sobre todo por la posible sobrecosto que puede haber para el Estado en la licitación que ha habido. Y le hemos planteado la posibilidad de atenuar esa rigidez que se pudiese interpretar. Y sabemos que están lo de las vías, entonces abrimos la conversación de nuevo. ¿Estás abierto? Alguien está con el micrófono abierto. Entonces le ofrezco la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente. Tengo una presentación breve que podríamos ver para actualizar el estado de cosas. Ya. Aquí la estoy proyectando.
Quisiera partir solamente haciendo un recuento de los cambios más importantes que implica esta licitación, este proceso de licitación. Nosotros hemos formulado el modelo de negocio en forma bastante profunda respecto a lo que se ha venido haciendo. Y dado que el Tribunal de Defensa Libre Competencia suspendió el proceso que estaba en curso, eso fue un punto de partida para esta reformulación, que voy a explicar muy brevemente antes de indicar exactamente en qué etapa estamos. En el modelo actual, lo que podemos llamar el modelo tradicional de Transantiago, hay básicamente tres partes. Uno es el Ministerio a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, que actúa como autoridad de transporte, que tiene dos grupos de contratos, uno con los servicios complementarios, que son los medios de pago, por ejemplo, la información, los servicios tecnológicos, y otro con los operadores, en que los operadores son una especie de bloque integrado en que cada uno es dueño de los buses y también gestiona o posee los terminales. Y nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, unidades que tienen 1.000 o 1.500 buses, son dueños de todos los terminales, y también tienen los contratos, obviamente, de los conductores, que son dueños de los buses, y si un operador de ese tamaño y en ese modelo deja de cumplir, el sistema no tiene ninguna posibilidad de reemplazarlo fácilmente. Y los reemplazos que ha habido los hemos hecho, por ejemplo, por mal servicio, cuando hemos terminado contratos, para no extenderlo, lo que hemos hecho es transferir recorridos a otros operadores. Pero no se resuelve el problema de fondo de que, en general, la autoridad de transporte no tiene mecanismos ágiles, rápidos, para reemplazar a un mal operador. Eso por un lado. Por otro lado, la dinámica de las ciudades es mucho más rápida que los 10 años que están planteados para las licitaciones. Y esos contratos de 10 años tienen una justificación, y es que están amarrados a la vida útil de los buses. Porque como el operador, además es dueño de los buses, con ese mismo contrato tiene que financiarlo. Y nosotros creemos que es importante desvincular esas cosas para beneficio de los pasajeros, y también porque aquí, cuando el operador es el que compra los buses, hay una transacción de la que el Estado no tiene ningún control ni visibilidad de los detalles. Aquí hay un representante local que vende buses, el operador que cobra un fee, seguramente porque lo que entrega al ministerio es un monto global cuando hace su oferta. Y no sabemos cómo se reparten estas comisiones entre el representante local o el mismo operador que cobra por esa transacción. Y creemos que ahí hay una cantidad de recursos que podría redestinarse a la mejora del sistema. Y con el mismo presupuesto, entonces, poder cubrir la renovación que el sistema necesita y mejorar las herramientas con las que estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Cambiar este modelo de las unidades integrales, como digo, en que el operador es el dueño de todo y le cobra una cantidad al Estado por todo eso, y además paga, por supuesto, el agente de servicios tecnológicos que el Estado contrata. Aquí hay otro elemento que decidimos cambiar, y es que cuando el operador tiene que tener un respaldo financiero suficiente para financiar la flota y los terminales, el número de operadores se reduce mucho. Son barreras de entrada importantes que limitan la competencia. Y lo que nosotros queremos promover son sistemas muy competitivos en que la amenaza de salir sea creíble si es que se da mal servicio, y que haya un número suficiente de operadores que puedan entrar sin esta barrera financiera que puede bloquear gravemente la posibilidad de contar con más proveedores. La duración de los contratos, como digo, está determinada por la vida útil de los buses, y esa es una limitante, porque en 10 años las ciudades cambian muy radicalmente y necesitamos sistemas que tengan elementos de flexibilidad y de adaptación mucho más rápido y en contratos más cortos.
Así que esa dinámica de los contratos no es consistente con la dinámica urbana. Quiero dar como referencia que, por ejemplo, en Londres se hacen 3 licitaciones al año, por ejemplo, de ajustes de servicio. Y a eso deberíamos tender, a que estemos permanentemente perfeccionando el sistema, sacando los operadores malos y sustituyéndolos por operadores de mejor calidad. Para eso, lo que hicimos fue separar las partes. Queda el Ministerio como autoridad a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, eso no cambia, cambian algunas cosas internas porque se va a administrar más contratos. Hay un contrato que es solo de operación y mantención con el operador. Estos operadores solo se dedican a dar el servicio y mantener los buses y los terminales. Los terminales se los entrega el Estado y para eso el Estado se hace cargo de proveerlos con mecanismos de, creo que está acá, compra, arriendo o expropiación. Por otro lado, el Estado también hace un contrato de leasing para proveer flota, que es lo que voy a explicar ahora, y es la licitación que ya terminó y está en proceso de adjudicación, y contrata también los servicios complementarios, de manera que el operador tiene un contrato de operación, que es su obligación principal, recibe los terminales y se obliga a mantenerlos, recibe el servicio complementario y se obliga también a tener la interacción que el contrato especifica, y recibe los buses a través de un contrato de provisión de flota que incluye por parte del suministrador el mantenimiento con una certificación externa independiente. Uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es que el operador compraba los buses y se hacía cargo de su mantención, y uno esperaría que como propietario de ese activo se hubiera preocupado mucho. Pero la evidencia nos mostró que hubo operadores que no tuvieron esa precaución y los buses iban desarmándose en la calle y no había ningún elemento en el contrato que hiciera exigible una mantención de catálogo en beneficio de los pasajeros. Por eso entonces tenemos separado al operador de los buses, que mantiene buses y terminales con más o menos 400 buses por unidad, de manera que si sale un operador sea posible transitoriamente traspasar esos servicios o reemplazarlo también con facilidad. Contratos de 5 años que pueden extenderse hasta otros 5 años, siempre que se cumplan las variables operacionales de calidad que van a regular el sistema en adelante, y en el caso de los buses eléctricos son 7 años con otros 7 años. Eso porque en general las baterías se reemplazan cada 7 años, así que está calzado más bien con esa condición. Y por otro lado, el suministrador de buses tiene que proveer flota, que es la licitación que ya está hecha en la primera parte, entrega su plan de mantenimiento y tiene un contrato de 10 años, en este caso sí, porque tiene que financiar esa flota que va a proveer, pero no la financia el operador, la financia en este caso con un contrato directo con el Estado, y 14 años en el caso del bus eléctrico por su naturaleza tecnológica. Esto nos da unidades más pequeñas, contratos de plazos más cortos, un sistema central que tiene la capacidad real y creíble de sacar al mal operador. Eso es un cambio muy sustancial que hasta ahora no se ha podido hacer por la naturaleza y estructura de los contratos actuales, y porque los activos estratégicos están en manos de los operadores y no del Estado o del controlador central, que es lo que permitiría esta flexibilidad. Y agrega también esta flexibilidad para reemplazo por mal desempeño. Para poder hacer todo esto, tenemos dos grupos de licitaciones. Dos grupos de licitaciones que están interrelacionadas por lo que voy a explicar ahora. Por un lado está la licitación de suministro, que es previa y se hizo antes a la licitación de operación. La suministro es la que provee los buses, que es por lo cual nos han citado a esta sesión, a informar en qué estamos. Esa licitación ya se realizó para 5 tipologías de buses, recibimos 23 ofertas, participaron las empresas más conocidas del mundo en este tipo de servicio y de flota. Recibimos ofertas por buses diésel y por buses eléctricos, así que tenemos lo que era el objetivo, que es una planilla, una planilla de modelos y precios. Dejamos en manos del operador
la decisión de con qué bus operar, pero está dentro de ese marco en que ya se han establecido los valores iniciales. Estos valores se establecen además a través de un proceso competitivo y esto mostró esa capacidad competitiva, así que esperamos que eso también sea una contribución al sistema. Después de esta entrega de ofertas se publican bases o comienza la etapa de operación. Esas bases ya están publicadas, ya se recibieron todas las consultas, estamos en esta etapa. Ahora está el proceso de días en una etapa de suspensión transitoria, que es lo mismo que hicimos en todas las otras licitaciones. Cuando se completa la etapa de consultas, no solo se reciben preguntas, se reciben también muchas sugerencias que son muy valiosas. Y tanto en la licitación de 5G como en la licitación de flota, usamos este mecanismo de suspender para poder incorporar esas sugerencias que son, como digo, atractivas, que le dan más competitividad al sistema y que mejoran la calidad de la licitación. En el caso de la operación, estamos en ese proceso de suspensión porque para incorporar esas sugerencias tenemos que tener el visto bueno de Hacienda y Contraloría porque es un cambio en la base y eso entonces en esta suspensión se perfecciona y se reanuda el proceso tan pronto como tengamos el OK. Así que eso debería estar dentro de los rangos que nosotros tenemos previstos para esa licitación de la operación, que son los servicios. Y la licitación de flota, que es lo que nos han preguntado para hoy, ya se terminó, las ofertas ya están entregadas, como digo, 23 ofertas para 5 tipologías de buses, y actualmente estamos en la etapa en que Contraloría tiene que dar el OK para la adjudicación. Nosotros necesitamos tener la adjudicación formal para tener a firme la información que el operador necesita antes de entregar su oferta. El operador es el que va a elegir de esa parrilla de mercado, de marcas, modelos y precios, cuál le acomoda más. Algunos van a ser buses eléctricos, otros van a ser buses diésel, van a haber algunos con buses más grandes, más chicos. Esas decisiones las toma optimizando su propuesta cada uno de los operadores. Así que una vez tomado de razón, esto entra a es parte que tiene que considerar el proveedor de operación en su oferta y sigue entonces la siguiente etapa, que es la adjudicación de las ofertas. Con esto en conjunto, recién nosotros vamos a saber cuánto es el costo del sistema completo, porque tenemos un cambio importante, y es que en los elementos que tenía que cubrir antes, solamente, por ejemplo, el componente flota o en la cuota de flota en el modelo anterior, no estaban incluidas todas estas cosas que estoy mostrando aquí. Todo esto ahora viene en el componente de flota. La mantención, por ejemplo, el overhaul, eso no estaba considerado y por eso los buses terminaban muriendo en la calle, porque nunca se les hacía reacondicionamiento que es necesario a cierta cantidad de kilómetros según los catálogos de mantención, o recambio de baterías para los eléctricos porque las baterías van perdiendo eficiencia. Hay una cantidad mucho mayor de garantías que hemos pedido en la licitación de flota, obligación de contar con repuestos y soporte local, eso no se exigía, hay una plataforma informática para tener un registro de la vida de cada bus y su certificación y su mantención a mano para poder hacer la fiscalización, con cámaras de seguridad internas y externas, con pantallas para informar viajes, con detección de sistemas de proximidad de objetos. Hay exigencias de capacitación de conductores que antes estaba, por ejemplo, en el componente de servicio, no en el componente de flota. Hay telemetría para los componentes del bus, esos son sistemas remotos para poder hacer una fiscalización remota también. Así que hay una cantidad grande de componentes que se consideró ya en esta primera etapa de la licitación de flota, y los precios que entregaron los proveedores consideran tanto el material rodante puro
como todos estos otros servicios y componentes que antes estaban en la operación. Entonces, ahora la operación, que es la oferta que vamos a recibir después de tener la toma de razón de la flota, las ofertas de servicios, la suma de las dos cosas, es decir, lo que entregaron como precio los operadores de flota, más lo que va a pedir como pago el operador de vías, eso nos va a dar recién el costo nuevo del sistema, y nosotros estamos trabajando con proyecciones que nos permitirían que con el mismo presupuesto podamos hacer la renovación completa, usando este mecanismo, agregando calidad y agregando también capacidad de gestión al sistema de control. Eso es, presidente. Y quedo disponible, por supuesto, para cualquier cosa. Muchas gracias, ministra. Sí, ahí sí, muchas gracias a todos. Quiero ofrecer la palabra. A mí me gustaría, ministra, que si se pueden hacer cargo de un par de temas que están sobre la mesa. Los costos. Usted misma planteó de que no estaba garantizado cuáles iban a ser los costos del sistema. Si iban a ser mayores o menores que los actuales. Yo creo que había una polémica grande en aquello. Yo antes de plantear mi consulta le voy a ofrecer la palabra a la senadora Ordóñez Jiménez, que ha pedido la palabra. Señora Jiménez. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra de Transporte. Yo me vengo incorporando a la comisión, pero tengo algunas dudas porque claramente cambia de manera significativa el modelo de licitación del Transantiago. Y hay varias preguntas, porque acá se habla que unidades con 1.000 o 1.500 buses obviamente era más complejo, y el tema del reemplazo, y por lo tanto se requiere flexibilidad como argumento para sostener este cambio de licitación. Entonces, mi pregunta es, yo entiendo que hoy día son 5 operadores, 3 nacionales y 2 extranjeros. ¿Cómo se garantiza que van a haber unidades más pequeñas? Ustedes hablan de 400. O sea, si es equivalente cuando hablamos de unidades de operadores, o puede seguir concentrado en 5 operadores o incluso menos, manteniendo unidades más pequeñas. Me preocupa el tema de que el costo del sistema, claro, hay proyecciones, pero no hay certeza respecto a si va a ser más eficiente o no. Entonces, creo que eso también hay que avanzar hacia tener más certeza efectivamente cuánto va a costar el nuevo modelo de licitación, porque yo entiendo que el Tribunal de Libre Competencia, claro, cuando se frenó la licitación, básicamente lo que estaba a la base era que los terminales, o sea, no se le permitió al Estado proveer los terminales, pero que eso después se zanjó, pero aún así se decide por un nuevo modelo de licitación. Y otro tema, ahí voy a hacer otras consultas, y otro tema es cómo garantizar también, porque los tiempos son distintos, la ministra hablaba de mayor flexibilidad, que son tiempos dinámicos, yo comparto eso, y tenemos que apostar también a criterios de eficiencia energético, de energías limpias. Entonces, ¿cuál va a ser el costo de los buses? Si bajo esta lógica son más caros o más baratos, independiente de quién los provea, porque si vamos a terminar comprando buses mayoritariamente en base a diésel o combustibles fósiles, tampoco me parece, o sea, en una lógica de eficiencia distinta, estoy hablando de eficiencia energética y, como dije, el uso de tecnologías limpias. Pero ¿cómo se garantiza eso? Porque yo creo que dado los tiempos también hay que poner fronteras más claras respecto de esos temas. Yo eso por el minuto. Y así, o sea, la licitación yo entiendo que está en curso, pero ¿las bases están aprobadas o hay no sé qué rol cumple Hacienda, Contraloría? Específicamente en qué estado del arte va este proceso de licitación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mire, ministra, yo quiero complementar cómo estamos en esto. Yo siento que justificar hacer un cambio en modelo a partir de la mala operación de los colombianos, esencialmente,
que estrujaron el sistema, que tuvieron padrinos en el país y que le hicieron tremendo daño sistémico, no sé si es suficiente. Evidentemente ellos operaron con mala calidad, sin mantención de los vehículos que están hechos pebre, y costó con ellos y algunos otros operadores previos, aunque dejaron mal las cosas, su reemplazo. Entonces, entiendo que eso es es un dato y frente al cual el Estado dice, mira, ¿cómo resguardamos el interés público? Pero hay otras fórmulas distintas a las que aquí están planteadas. Y la pregunta es, ¿por qué optaron por este modelo y no otros? Porque uno le podría haber pedido a cada operador, y puede pedirle a cada operador, que tenga una boleta de garantía por recorrido. Y si no cumple, se le quita el recorrido y se le cobra la boleta de garantía y el Estado queda más resguardado. Lo quiero decir porque hay diferentes modelos. El de Inglaterra no es el único. El tamaño, la historia, la forma y su idiosincrasia son muy distintas a las nuestras. Muy distintas a las nuestras. Y tratar de trasladar modelos de otros lugares a nuestro país per se, se lo escuché a varios ministros de transporte. Es decir, no solamente se lo he escuchado a usted y he tenido la misma posición siempre al respecto. ¿Por qué este modelo? ¿Por qué no otro cuando todavía no sabemos la proyección de costos? Según los datos que se han entregado aquí a la Comisión y varias presentaciones, y no hay opinión convincente para mí todavía, la situación de provisión de flota salió muy caro, mucho más caro que la flota provista por los operadores anteriores. Se dice que no está incluido el overhaul, yo averigüé, no es efectivo, las afirmaciones que se nos entregaron que no estaban los overhauls incluidos. Y aquí se han hecho una serie de afirmaciones y se introduce una rigidez. Porque no es que existan 5 buses que cualquiera de los operadores pueden elegir. Pueden elegir solo los vehículos que fueron licitados para su segmento, su territorio. Entonces me gustaría que usted me clarificara si es eso así o no. Lo segundo, digamos, uno, el tema de precio. Aquí es evidente que tiene que ser a más alto precio porque los oferentes de los buses, bueno, alguien se come el costo financiero y a mí me gustaría, lamento que no esté DIPRES acá. Me parece que vamos a tener que repetir esto para ver por qué están la proyección de costos que están establecidos, si es un problema de la base de la licitación y si es responsabilidad de DIPRES, que hizo mal el proceso de cálculo y la exigencia que le decían los proveedores respecto a precios para futuro, o qué, no sé, pero es evidente que hay un delta de precio gigante que muchos de nosotros no compartimos. Y lo quiero plantear porque consideramos que es un costo sistémico muy alto, ya el sistema es muy caro. Entonces, primero partir por ahí, porque el operador, la verdad, no elige los buses que va a usar. Se le impone con esta licitación de flota los buses que puede usar en su sector. No puede elegir cualquier eléctrico, tiene que elegir los eléctricos que están en esa licitación en particular. Aunque ellos pudiesen traer y conseguir los mismos buses, la misma tecnología a un precio menor. Que uno debería abrir eso como una posibilidad. Si estos precios referenciales que tienen es algo que querían, está bien, pero sería permitir que los operadores pudieran llegar con ofertas de vehículos al mismo costo o menores, que cumplan los mismos requisitos, pero que no significa un aumento de costo sistémico. Hay una serie de cosas que yo tengo dudas sobre nuestra idiosincrasia y la mantención de los vehículos. Y en eso tengo la impresión que cuando el conductor sabe que su trabajo depende del uso de la máquina y el cuidado de la máquina, es bien distinto a cuando son máquinas que los provee un tercero. Yo creo que hay una situación de incentivos que aquí se eliminan para efectos de cuidado de la máquina.
ya las máquinas no son de los operadores, es bueno también decirlo, o tienen una restricción porque están afecto al sistema de transporte. Y respecto a los terminales, fue la DIPRES que no quiso en un momento financiar, ahora entiendo yo, me gustaría saber, de que no todos los terminales fueran del Estado, porque uno podría perfectamente transformarlos en todo propiedad estatal. Y entiendo que es el Estado el que no los quiso hacer todos propiedad estatal. Algunos se arriendan, otros no. Quizás nos puedan perfeccionar. O sea, me gustaría esto como primer nivel de duda, teniendo por sobre todo una preocupación de que aquí estamos hablando de miles de millones de dólares de diferencias de costos proyectados en los buses. Yo no recuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando de varios miles de dólares de diferencia del precio de un bus versus otro, lo que se compraron antes, lo que se compraron ahora. Eso proyectado por la cantidad de buses, estamos hablando de varios miles de millones de dólares de diferencia. Y uno debería generar un mecanismo para que los costos se abaraten, pensaría uno, con una licitación y no que se encarezcan. Señora ministra. Un minuto. Creo que tomé nota de todas las preguntas, así que voy a tratar de seguir el mismo orden. Respecto a los puntos de la senadora Órdenes, a ver, en los costos voy a entrar más en los comentarios del senador Letelier, voy a ir a los otros puntos que abordó la senadora Órdenes, entre ellos la concentración, es decir, cómo aseguramos que en estos tamaños no tengamos la misma concentración que tenemos ahora. Y esa concentración es uno de los temas que nosotros también hemos visto como inconvenientes para el sistema. Y no olvidemos que el Tribunal de Defensa y Libre Competencia tuvo estos reparos y en esa licitación hubo, por ejemplo, una oferta por cada unidad de negocio. O sea, también se avanzaba en una línea de concentración. Al achicar las unidades, se ha puesto también en las bases un número máximo de unidades que un mismo operador puede tener. Es decir, no es que pueda postular a tantas unidades como quiera y con eso tener una proporción muy grande del sistema. Es un máximo de 2. Así que está dentro de lo que genera economías de escala para que sea atractivo, pero también permite que operadores de menor tamaño puedan abordar esa operación y hacerla rentable sin el costo financiero de tener que proveer los buses y los terminales. Cuando se inició Transantiago, recordemos que había un esquema completamente distinto de troncales y alimentadoras. Y las alimentadoras, que eran unidades más pequeñas, quebraron todas. A mí me tocó, justamente siendo subsecretaria, recomponer y volver a ordenar los servicios, relocalizar conductores, y en parte era porque había una carga financiera muy grande para una unidad que no tenía el tamaño y la masa crítica suficiente. Así que la concentración está prevista justamente con una medida de control que es el máximo de participación que una misma entidad puede tener sobre el sistema. Respecto al TDLC, quisiera aclarar que no fue por el tema de terminales, fue por un interlocking y porque había dudas de la competencia abierta para distintos proveedores. Y eso fue la razón por la cual el tribunal suspendió el proceso. No era porque no hubiera terminales. Respecto a cómo considerar energías limpias, eso es uno de los objetivos más importantes que hemos promovido incluso desde antes de la licitación. Tenemos en este momento 2.220 buses en Santiago con energías limpias, con diésel Euro 6, que es el máximo estándar disponible, quiero decir que es 90% más limpio que el Euro 5, o sea, tiene un gran avance, y hay 776 de esos que son eléctricos. Quisiéramos avanzar más a electricidad
y eso esperamos que ocurra también dentro de esta licitación, pero tenemos que ver también las limitaciones para la instalación o el tiempo que toma hasta reconvertir el sistema completo, más bien por las limitaciones de los terminales. La eficiencia energética, por supuesto, aquí hay un compromiso importante del país, en el Acuerdo de París por un lado y una estrategia ambiental por otro, y que apunta a tener el sistema de transporte público completamente eléctrico al año 2040. Y para eso estamos avanzando también en esta línea, y el transporte es uno de los generadores de emasiones más importantes, así que es un sector donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para para poder hacer este aporte de tanto eficiencia energética como calidad del aire. ¿Cómo vamos a garantizar estas energías limpias? Incentivándolas y promoviendo. Y en la misma licitación, en las bases, están esos incentivos. Las bases, por supuesto, los dos procesos están aprobados por Contraloría y aprobados por Hacienda. Están todas las revisiones. Una vez que Contraloría toma razón de esas bases, ya quiere decir que tienen también todas sus etapas validadas. Y respecto a los demás comentarios del senador Letelier, nosotros la verdad es que no hemos basado el cambio del modelo en la experiencia de los operadores colombianos. En cualquier sistema puede haber operadores buenos y operadores malos. Aquí los operadores malos era evidente quiénes eran, y además demandaron al Estado y les fue mal. Quiero recordar eso, porque fuera de eso, demandaron por $300 millones y fue rechazada esa demanda en su totalidad y condenados a pagar las costas. O sea, eran de verdad un modelo de empresario que es complejo. No es esa la justificación. Como digo, en todos los sistemas uno puede tener operadores con ese tipo de prácticas y otros buenos. Pero sí creo que el concepto que más nos mueve es que el Estado tenga mejor control, mejor capacidad de control en beneficio de los usuarios. Actualmente lo que pasa es que los operadores, buenos y malos, tienen mucho más control sobre el sistema que lo que tiene la autoridad. Y cada cambio hay que negociarlo, por ejemplo. Y cada ajuste, sobre todo en los contratos que eran bastante rígidos, significa meses de negociaciones. Significa, para poder hacerlo dentro de los presupuestos, significa ajuste interno complejo. Todo eso es una ineficiencia muy grande. Por eso es que nosotros apuntamos no porque los colombianos hayan sido malos, sino porque el sistema tiene rigideces que ya no son compatibles con lo que necesitamos. ¿Por qué elegimos esa fórmula y no otras? Bueno, hicimos un barrido de distintos sistemas y consideramos, haciendo todos los análisis de costos-beneficios, además principalmente el impacto potencial sobre los usuarios, que esta es una posible buena solución. Por supuesto que yo no puedo afirmar que sea la mejor solución, es la que consideramos más adecuada para una ciudad como Santiago y para un mercado como la industria del transporte. Es cierto que se podrían pedir boletas de garantía y hay varios mecanismos con los cuales uno podría forzar corregir un modelo distinto. Pero hay una cosa que es muy clave y que es muy difícil de lograr, y que es la continuidad de los servicios. Independientemente de que uno tenga herramientas financieras para castigar al que funciona mal y sacarlo, la continuidad de los servicios es la más importante de todas. Así que nosotros por eso priorizamos un modelo que nos diera también una mejor posibilidad de garantizar la continuidad de servicios sin trauma para los usuarios. Yo sé que los modelos no son transferibles entre países, como lo ha dicho correctamente el senador Letelier, cada país finalmente va ajustando. Y el mismo Transantiago partió de una manera y va en una manera completamente distinta de su origen. Y todos vamos perfeccionando esos modelos. Yo creo que no hay ningún país que tenga un modelo completamente igual a otro. Cada uno va ajustando según lo que necesita. Y si no otro, es por esta razón.
creemos que permite darle a los usuarios el servicio en forma continua en la mejor forma. Respecto a los precios, yo creo que es una discusión que se está anticipando, porque el costo del sistema no lo vamos a conocer hasta que tengamos las ofertas. Por ahora solo tenemos la propuesta de los proveedores de flota en una cantidad importante de combinaciones de buses, que son los que el sistema necesita. No se puede comparar el precio de la oferta de flota con el precio de la cuota de flota anterior, porque tiene componentes completamente distintos. Entonces, uno no podría decir esto es más caro o más barato. Por otro lado, calificar de caro o barato también depende del estándar que uno quiera, porque si con el mismo presupuesto nosotros podemos subir el estándar, la conclusión es que uno podría decir, bueno, ahora tengo un sistema más barato, porque con la misma plata puedo comprar algo mejor, que es lo que nos está pasando con los buses de alto estándar. Yo quiero decir que en el año 2017 se compraron buses del estándar de Transantiago actual que fueron más caros que la oferta con todos los atributos adicionales que recibimos por buses equivalentes en esta licitación. Entonces hay ajustes de costos que de verdad son importantes, pero ni nosotros nos atrevemos ahora a anticipar cuál va a ser el costo final del sistema, porque necesitamos tener la oferta del operador por los servicios que tiene que cumplir sumada a la cuota de flota, que es la oferta que conocemos. ¿Por qué, por ejemplo, hacer eso? ¿Y por qué podrían los operadores traer buses a menor costo? Eso podría ocurrir efectivamente y tal vez, y si ocurre, es algo que habría que evaluar e incorporar en una siguiente etapa. Pero es muy raro, hay pocas licitaciones del tamaño de lo que nosotros hicimos en el mundo. Las fábricas todas presentaron ofertas. Y sería muy raro que en un proceso competitivo, abierto, de gran volumen de provisión de flota, alguien presentara un valor sabiendo que un año después podría tener que ofertar un valor menor. Hay incentivos puestos en el proceso que empujan a que haga su mejor oferta en esta etapa y no en la siguiente. Y sería raro que alguien que hizo esa oferta en forma competitiva, pero más raro aún si lo hicieran todos, un año después ofrecieran mejores precios después de haber competido. Creo que están puestos los incentivos para que nos entreguen el mejor precio. Ministra, pero eso es una posibilidad. Cómo están hechas las bases de licitación hecho para esto, el costo financiero que incorporó, yo entiendo, no por responsabilidad de usted, pero se pusieron una serie de elementos en la base de licitación que yo creo que es discutible si es más barato. Perdonad, yo quiero plantear de que algunos tenemos dudas. Le pongo un caso. Disculpe que me meta en un tecnicismo. La garantía que piden respecto a la autonomía de transporte para los buses, creo que son los buses eléctricos, que tienen como 160 kilómetros de autonomía. Los buses tienen una autonomía de 300 kilómetros. Es decir, en los 10 años nunca va a estar agotado, probablemente nunca se va a usar la garantía de las baterías. Entonces, yo tengo una impresión que fue hecho de una cierta forma y que no compartiendo el modelo al cual ustedes optaron, pero porque me habría gustado una forma de controlar las líneas para que un mal operador en una línea lo saquen al tiro con una boleta de garantía. Pero en esta vía, como es tan rígido, aquí podríamos, porque usted dice cómo van a ir los oferentes a haberse puesto de acuerdo y fijar precios más altos. Bueno, yo creo que hay elementos en las bases que permiten poner los precios más altos y algunas coordinaciones, de hecho, que se genera frente a licitaciones del Estado que pueden haber encarecido. Eso uno debería permitir que estos sean precios referenciales y que estén abiertos todos los modelos de buses o transportes para todos los tipos de servicios que se van a licitar, que no es el caso, según lo que yo entiendo. Sí, quisiera completar lo que venía comentando y voy a ese punto. Sobre la mantención, están también
incentivos. Yo quiero decir que existen abundantes ejemplos, más aún en la industria del transporte, cada vez más avanza en todos los modos a sistemas de leasing y de proveedor externo. Las aerolíneas no son dueñas de sus aviones, las navieras no son dueñas de los barcos, son todos, hay modelos que operan en leasing, hay muchos operadores de trenes que tienen los trenes también en leasing, y eso no significa que se deteriore la mantención. Esto va avanzando en esa dirección, porque da mucho más flexibilidad, y efectivamente parte de los costos, en ese caso, el costo financiero tiene un rol mucho más importante que el material rodante. Y esa es una discusión que yo creo que sí tiene espacio para ocurrir y que puede ser forma de perfeccionar el sistema. Respecto al costo, y a que DIPRES no hubiera querido comprar los terminales, siempre está la discusión de qué se hace con los terminales, pero finalmente hay una combinación entre compras, arriendos y expropiaciones que nos permite en esta parte, por ejemplo, en esta etapa ahora, en esta licitación, tener ya los terminales para poder entregárselos a los operadores. Así que eso es un tema que está, en este caso por lo menos, resuelto. Y naturalmente que lo ideal es comprar, pero también pasa que no siempre el comprador quiere vender. Y en ese caso, entonces, hemos avanzado en la expropiación, en algunos casos, y en otros casos en un arriendo con opción de compra para que el sistema se apropie de esos terrenos. En una ciudad como Santiago, los espacios para terminales son cada vez más escasos, y el sistema depende de tenerlos a mano para bajar los costos. Así que por eso es tan importante que tengamos control sobre los terminales y sobre los terrenos que son aptos para eso. Respecto a las proyecciones de costos, hasta que las tengamos y hasta que sepamos cuál va a ser la compra final de buses, en realidad es un poco aventurado anticiparlas. Así que yo por lo menos preferiría que eso lo miremos cuando recibamos las ofertas. Ciertamente hay proyecciones, pero cada uno aquí va a buscar su óptimo, y esos óptimos pueden tener combinaciones muy diversas, siempre dentro de los modelos. ¿Y por qué se acota a estas tipologías de modelos? Porque eso hace también que la estandarización dentro de ciertos rangos produzca economías de escala, y esas economías de escala son también beneficiosas para el sistema. Y tomo el último punto del costo financiero. Efectivamente, cuando se trabaja con leasing, el costo financiero es el componente que determina en mayor medida esa competencia, y podría eventualmente haber una mejora, y eso lo podemos conversar, por supuesto. Sin embargo, considerando que estamos ahora con un proceso que ya tiene las bases aprobadas por Contraloría, por Hacienda, que está en curso, que uno está en proceso de toma de razón de la adjudicación de flota, y muy cerca la entrega de ofertas de vías, y eso permitiría una renovación, en este caso, de un 30% más de los buses del sistema. Creo que vale la pena que, si lo discutimos, lo incorporemos en la siguiente etapa. Como indicaba antes, el ideal sería que esto fuera un proceso permanente, y en ese proceso permanente podemos estar siempre incorporando mejoras. Pero ahora el cronograma está previsto para, idealmente, llegar a renovar el 60% de la flota. Ya va un 30% renovado, y que pudiéramos, no solo de la flota, sino que de los servicios, de aquí a fin de año. Gracias, ministra. Yo tengo una vez que la escucho, no quiero que me entienda mal, tengo mayores dudas sobre el costo para el país que va a tener la política de este gobierno en esta materia. Van a heredarle al país un costo de un servicio mucho más caro, y donde hay temas en las bases de licitación. Por ejemplo, ustedes venden el tema de la garantía de las baterías para los buses eléctricos como una gran cosa. Es letra muerta, es puro costo para el Estado. Yo creo que está mal hecho, según los datos que hemos estudiado con especialistas nuestros. Y ahí hay una situación que podría tener otro sobreprecio. Por la forma como tienen que estar a disposición los buses de estos oferentes,
y la forma como se planteó la licitación, los costos están más caros. Y yo creo que hay datos que aquí se han dicho con una soltura bastante fuerte de que todos los contratos antes eran mucho más... usted lo ha evaluado de cierta forma versus los contratos que dan provisión. Mire, los datos que nosotros hemos tenido en la comisión son distintos. Quiero decir, son muy distintos. Y cuando uno en esta política pública, uno dice, no sabemos cuánto nos va a costar, es gravísimo, lo quiero decir, porque nosotros mismos somos los que aprobamos la ley de presupuesto. Y esto significa que está afectado tarifas también. Yo entiendo el interés de renovar flota, tener eso como un elemento para mostrar, renovar el 60% de la flota. Yo soy de los que aplauden la incorporación de los buses eléctricos, que se compraron muchos de ellos a valores bastante menores que los que ustedes han logrado en las licitaciones de estos proveedores de flota. Entonces, yo siento, ministra, que en este tema hay que detenerse un poco más para asegurar que no hayan costos a futuro sistémicos. Tenemos, sí, opiniones distintas de cómo ustedes están queriendo estructurarlo, ya tenemos una diferencia, pero donde no podemos tener diferencia es de que este nuevo modelo sea significativamente más costoso para el Estado. Significativamente más costoso y no resguardar esas preocupaciones que tenemos varios. Y cuando decimos más costoso, para ustedes va a decir no hay cómo demostrarlo hoy porque no ha terminado el proceso. Pero está tan rígido que después no vamos a tener cómo revertirlo y vamos a quedar casados. Entonces, esas son las inquietudes. Ministra. Presidente, yo quisiera primero precisar, por favor, porque me importa mucho que no quede como registro, que mi afirmación de no sabemos cuánto nos va a costar es que no sepamos cuánto nos va a costar en total. Yo dije que según nuestras proyecciones, en distintos escenarios, distintas combinaciones, vamos a estar dentro del rango del presupuesto. Vamos a poder lograr una mejora sustantiva del sistema, idealmente sin mayores aumentos, sin mayores presupuestos. Ese es nuestro supuesto de trabajo. No es que no sepamos cuánto nos va a costar. Naturalmente, pasamos más de un año con DIPRES discutiendo las distintas alternativas. Y el hecho de que DIPRES haya dado su visto bueno, quiere decir que hay un barrido amplio de los escenarios posibles, de los rangos de variación. No es improvisado y me preocupa mucho que quede instalado como una opinión mía, que no sabemos cuánto nos va a costar el proceso, porque sería una responsabilidad muy grande una afirmación como esa. Lo que yo digo es que el costo final, real, sobre el cual podemos opinar, es el resultado de las dos licitaciones juntas, de la provisión de flota, que da un componente que no es comparable a la cuota de flota del modelo anterior, y en eso quiero insistir porque tiene una serie de componentes que antes estaban en la operación. Ministra, ahí vamos a saber cuánto nos va a costar el sistema. El valor futuro no es el valor flota. Disculpe, podemos en ese punto, porque tenemos una diferencia grave, o no grave, grande en ese tema. Yo creo que deberíamos ver cómo generar una mesa para que ustedes nos convenzan en esa materia, porque por el momento, quiero decir, no estamos convencidos de esa afirmación. Yo soy la más interesada en que todos queden con la mayor claridad respecto a la forma en que se ha concebido esto. Quizás hacer una mesa para ver si son o no son comparables, en qué son comparables, y para demostrar la afirmación. Yo entiendo que en la base, mi otro punto es que, miren, puede no ser responsabilidad del tipo de estándar que pusieron. Yo no sé cómo se calculó el dólar, cómo se calculó la tasa de intereses, porque ahí hay las variables financieras que se incorporan y que pueden no haber sido factor de usted, sino de DIPRES. Y DIPRES, discúlpeme, vaya que se ha equivocado en muchas ocasiones en este tipo de materia. Entonces, sí, en esas proyecciones uno siempre tiene que buscar las proyecciones oficiales, las cifras oficiales que usan todas las industrias para poder hacer estas estimaciones de mediano plazo. Además hay fuentes internacionales y en el contexto actual, que es particularmente variable,
vimos muchas fuentes también justamente por esta misma razón. Y por el lado de la seguridad, además. Pero completamente abierto a que hagamos una conversación y sí me importa mucho, como digo, que se entienda que el costo final del sistema lo vamos a obtener cuando veamos la suma de las ofertas de servicio más las ofertas de flota. Antes de eso, no tenemos cómo hacer una comparación completa. Y es parte del diseño, está diseñado para que eso ocurra así. Teniendo en cuenta, perdón, las proyecciones que nosotros hicimos y que DIPRES validó y la Contraloría también, un parlamentario es la tarifa a pagar a futuro sí. Y cuánto le cuesta al Estado. Y el presupuesto nacional, digamos. Claro, cuánto le cuesta al Estado. Entonces, eso es nuestra inquietud. Don Juan Carlos González. Usted solamente quería aportar, buenos días, muchas gracias a usted y a todos los miembros de la comisión por su intermedio después de este receso. Solamente quería aportar un par de precisiones que son importantes para tener una vista general de este proceso. En primer lugar, los costos de la flota del sistema son muy menores dentro de la magnitud del costo anual, ¿ya? No son más del 2 al 3% el costo de las inversiones en flota, ¿ya? Lo que le importa al sistema es el costo anual que tiene. Efectivamente, en el largo plazo uno puede discutir cuál fue el costo, el Project Finance que se aplicó. Pero en concreto, año a año, los costos de las inversiones son bastante marginales dentro de lo que son los costos totales del sistema. Lo que sí es importante para los costos del sistema es el PPT que se le paga al operador, ¿ya? Y eso es el problema que ha habido hasta el día de hoy y que genera un importante incremento porque como el ministerio está capturado en ciertos contratos donde el operador tiene los terminales, tiene los bienes, las inversiones, los activos, y tiene además la operación, y tiene los conductores, y si ese operador es ineficiente, entra a negociar un precio por pasajero más alto, eso sí que es una cosa importante y es lo que este modelo busca mitigar, busca llevar a un PPT más estable, más controlado, y que si ese operador es ineficiente y finalmente tiene una mala calidad de servicio, simplemente se retira. Yo quisiera mencionarle también que en este modelo sí hay boletas de garantía y sí hay también la posibilidad de retirar al operador, como usted ha mencionado recientemente. Eso sí no existe por línea, en este modelo. ¿Ah? No es por servicio, no es por línea. Son paquetes de servicio. Hay operadores que yo entiendo la pandemia lo dejó en evidencia. Y también en otras situaciones que hay ciertos servicios que dejan botados y quizás otros servicios operan muy bien. Entonces uno debería tener la posibilidad de quitar por servicio, por recorrido, una boleta de garantía más que el global. Hay una flexibilidad. Pero eso es una facultad del ministerio, la hacemos siempre. Eso incluso ocurre hoy día, ¿ya? Claro. El otro elemento que quisiera dejar súper en claro es que por qué se dice que los costos no se puede todavía definir, porque el bus eléctrico en particular, y aquí un pequeño mensaje a la senadora Órdenes, por su intermedio, la licitación tiene incentivos para incorporación de buses eléctricos, efectivamente. Y el TCO de un bus eléctrico es más bajo en el total del contrato que el de un bus diésel. Por lo tanto, si bien el bus eléctrico puede tener un precio más caro al comprarlo, el precio de la operación deberá ser más bajo, el que ofrece el operador. Y eso lo vamos a ver en el momento que él haga su oferta. Por eso es que en la medida que haya más buses eléctricos, debiera haber una menor costo operacional. Pero no todos los operadores están dispuestos a participar con buses eléctricos porque unos tienen más experiencia y otros tienen menos experiencia, conocen mejor el sistema o lo conocen menos. Por eso es que están las dos opciones dentro de la competitividad de licitación de ir con buses diésel o eléctricos y eso definirá los costos que ellos presenten en sus ofertas cuando corresponda. Y en tercer lugar, lo que quisiera también dejar claro es que el tema de la concentración precisamente se limita precisamente generando la baja de las barreras de entrada
y permitiendo una multiplicidad de operadores, ¿ya? Y si compiten los operadores por la cancha y no solo dentro de la cancha, eso genera efectivamente una apuesta por calidad, y eso sí es un elemento que está bastante acreditado en varios sistemas de transporte público de países desarrollados. Puede que los modelos contractuales no sean exactamente los mismos, pero sí hay ciertos elementos que están bastante acreditados en varios sistemas. Gracias, senador. Presidente. Senadora Ordena. Sí, muchas gracias. Es que, claro, son varias dudas. Yo creo que es importante ahí hacer una instancia de trabajo que nos permita profundizar más en el tema, con un rol también de Hacienda. Yo espero que en su minuto también podamos estar con Hacienda trabajando el tema de las bases de licitación. Porque, a ver, yo en los temas específicos, a mí evidentemente me interesa el tema de los buses eléctricos, también participo en la Comisión de Medio Ambiente, entonces no es un tema que para mí sea menor. Entonces, lo que yo entiendo, por lo que dice Juan Carlos González, es que puede que los buses sean más caros, pero en el ejercicio final el costo de operación es menor. Pero para eso tenemos que tener buses eléctricos. Entonces, la pregunta es, ¿las bases actuales castigan o no los buses de precios más altos? En este caso, hay incentivos para el bus eléctrico, senador. Porque quiero saber cuáles son los incentivos para que eso no ocurra. Y lo digo por lo siguiente, porque en el convenio marco de diciembre, el resultado de la licitación de flota, a mi juicio, no generó más competencia. Entiendo que estaba Mercedes, Scania y Volvo, que tiene actualmente el Transantiago. Y en eléctrico llegaron solo 2 de las 4 marcas actuales que tiene el Transantiago, BYD y Foton. Entonces, en este ejercicio marco, en este ejercicio del convenio marco en diciembre, no sé si los resultados fueron los que se esperaban. Compartimos la visión del bus eléctrico, entonces yo quisiera avanzar un poco en eso. Y lo otro, cuando se dice que hoy día la licitación otorgará un máximo de 2 unidades, entonces quiero entender, ¿un operador administrará un máximo de 800 buses? ¿Es más o menos eso? Esas 2 preguntas, muchas gracias. Sí, yo quería ir solamente a uno de los temas. Los proveedores de flota en el mundo no son miles. En la industria cada vez se están especializando más y cubriendo más ámbitos, y las marcas que llegaron son las principales en el mundo. Me habría preocupado mucho más si hubieran llegado marcas desconocidas, pero son tanto los fabricantes como los carroceros las mejores marcas. Así que eso nos deja tranquilos en cuanto a la calidad de la flota. Respecto a los precios son más altos. Juan Carlos, tú puedes aclarar. Pero, ministra, hay una de las cosas, sí. Llegaron ofertas de algunos, la mayoría de los principales. Hay una discrepancia respecto a los precios. Nosotros tenemos nuestros cálculos que los precios pueden llegar a estar hasta 40% más caros. 40%. Y por tanto es un punto que tenemos que delucidar para precisar aquello. Es tal como yo tengo una duda sobre si este modelo que tienen planteado permite la concentración o no de los operadores. Eso lo veremos en su tiempo, pero el costo es un tema. Entonces me parece que necesitamos hincar el diente muy firme en eso y generar los mecanismos para que esos sean parámetros que puedan ser incluso reducidos. Yo creo que hay costos financieros posiblemente incluidos que distorsionan el precio. Yo esta cifra que dio usted ahora, o que dio Juan Carlos, me encantaría que fuera absolutamente cierto, pero no sé por qué tengo una duda. No quiero dudar de tu palabra, Juan Carlos, no quiero que se entienda mal, pero me imagino que el costo de la flota es más que el 2%. Pero veamos las cifras para demostrarlo, para tenerlo a la vista. Me sorprendería que fuera tan bajo. Me sorprendería que fuera tan bajo. No sé si incluye solamente la compra y la mantención en eso o no, pero me parece que está subestimada. Y entiendo que cuando nos metemos a la discusión del PTT y la estructura del cálculo y del PECAL, yo creo que también habría que ver por qué se calculó, cómo se hizo y cómo se va a hacer para futura. Esa discusión no la hemos tenido todavía. Cómo se va a estructurar, porque eso no hemos tenido el tiempo aún en esta conversación. Ministra o Juan Carlos. Sí, perdón, una precisión
respecto, a ver, senadora Órdenes, por su intermedio, presidente, el contrato para buses eléctricos es más largo que el de buses diésel, así de sencillo, ese es el incentivo. Tiene 7 años, pueden llegar a 14, el del diésel son 5 años que pueden llegar a 10. Ahí está el incentivo fundamental. Respecto de las ofertas no son solamente, tienen 3 elementos, el chasis, la carrocería y el financista, ¿ya? Es decir, son 3 empresas las que tienen que aliarse para presentar una oferta. Por lo tanto, la oferta no solo fue Mercedes, Volvo, Scania, fue Mercedes con carrocería Cayo, Mercedes con carrocería Marco Polo, Mercedes con otra carrocería que no me acuerdo, Scania con carrocería Cayo, Scania con carrocería 23 combinaciones. Son las fábricas que están generando y que tienen posibilidad de generar ese volumen de producción. En el caso de las finanzas, esto es re importante, el actor financiero, y que ahí hay un costo que efectivamente uno podría discutir si está alto o está bajo, ese costo puede cambiar en el futuro porque toda esa parte de la oferta puede variar en el futuro. Recordemos que estas ofertas se presentaron en el año 2020, un año de pandemia, donde también los riesgos financieros se fueron evaluados de distinta manera, pero eso podría cambiar en el futuro y ese mismo contrato refinanciarse a un costo menor. Y ahí sí podría haber una gestión del operador en conseguir ese refinanciamiento en el futuro, una vez que tenga su contrato andando. El precio de lista del bus no va a cambiar mucho, porque son precios lista a nivel mundial. Entonces, lo que sí puede cambiar es el elemento financiero, donde podría haber una mejora en el futuro. Y también en los costos de mantención. También podrían cambiar, efectivamente. Uno debería permitir que los operadores con un precio de referencia, está bien que tenga el precio de referencia, pero ¿qué si es que Juan Carlos es un operador mañana y la señora senadora Orden es otra operador y ambos pueden conseguir los buses eléctricos más baratos, de mejor estándar, a menores precios? Claro. Deberían estar autorizados para hacerlo. Si consigue un financiamiento más barato, efectivamente ese contrato puede cambiar. Entonces la cosa es que eso tiene que estar en las bases. Eso está en las bases. No, tú estás rigidizado que tienes que usar los buses que están en tu unidad de operación. Pero no el financiamiento. Una cosa es el bus, sí, pero los buses, el financiamiento. Hay un contrato de provisión. Sí, son cosas distintas. Quería también ir al tema de, senador. Está obligado a usar ese contrato de provisión. No puede usar otros buses que pueden ser el mismo estándar, pero otros buses. Pero los buses son una cosa distinta, que tiene que ver con su diseño operacional óptico. El financiamiento es un componente separado. Un bus eléctrico versus otro bus eléctrico que cumpla los mismos estándares, la misma mantención. Si el operador X lo puede conseguir más barato del precio de provisión que nosotros tenemos como Estado, deberíamos incentivar eso. No deberíamos obstaculizarlo. Eso podría discutirse para, como digo, para una siguiente licitación. Esto todavía es un proceso y cada proceso ha ido incorporando medidas de perfeccionamiento. Quiero hacer un último comentario, presidente, sobre la estructura PPT y PK. El sistema actual venía distorsionando, por ejemplo, el uso del PPT como una herramienta de negociación hasta niveles de verdad poco sostenibles. Esta licitación corrige también en el sentido de que deja un manejo importante y un peso importante sobre la variable objetiva, que es el costo por kilómetro, que es lo que el Estado puede controlar con mucho más facilidad también. Así que por eso tiene medidas distintas de protección, que no es solo el costo de los buses. Yo quisiera enfatizar en que aquí hay un diseño que apunta al bienestar de los usuarios. ¿En qué forma? Subiendo muy sustantivamente el estándar, manteniendo la gestión por calidad dentro del presupuesto que tenemos disponible. Y eso, a nuestro juicio, sería un buen resultado. Ministra, nos está pidiendo la hora. A mí me encantaría que entráramos a la discusión. A mí me encantaría entrar a la discusión del cálculo del PPT y el PK, cuál fue el índice de pasajeros por kilómetro que se calculó. Digamos, hemos tenido una distorsión en cifras fuerte, hemos tenido que ir ajustando eso en medio de la pandemia. Quizás podemos
generar un espacio de trabajo sobre los costos de la provisión de flota, qué significa eso primero, y después analizar este otro tema con cierta celeridad, pero creo que son los temas que nos inquietan. Yo le quiero agradecer mucho la disposición. Creo que este es un debate muy importante porque tiene un impacto en costos muy fuerte. Y mi preocupación es que, queriendo o no queriendo, esto puede generar un impacto en tarifas para el próximo gobierno tremendo. Y puede significar un costo financiero tremendo. Y yo no siempre confío, como usted ha dicho correctamente para usted, pero no para mí. Yo no siempre confío en los cálculos de la DIPRES y de cómo calculan los precios del dólar, las tasas de interés, los riesgos. Yo creo que aquí hay un aumento de costos por riesgos muy grande. Y no, reitero, esta parte yo no creo que es responsabilidad del MTT, creo que es un problema de la DIPRES, aunque es parte de lo que queríamos conversar con ellos. Quiero proponerle que podamos seguir así. Senador García Huidobro. Y yo quiero agradecerle, ministra y Juan Carlos, la explicación que nos han dado, porque es obvio que con la experiencia que hemos tenido históricamente de Transantiago siempre surgen dudas y por lo tanto lo que queremos es que haya un análisis lo más profundo posible y que tengamos mejor servicio al menor costo y por lo tanto yo comparto el hecho de que poder seguir haciendo un análisis más profundo y contestar algunas dudas que existen al respecto. Yo quisiera cambiar un poquito de tema, presidente, perdón, muy corto. Solo para terminar, Alejandro, ministra, armamos un pequeño grupo de trabajo como... Sí, yo creo que es muy importante porque a mí me aclararon muchas dudas con la respuesta de la ministra, presidente. Y ver también ciertos datos como son los datos de indicadores, el índice de pasajeros, cuál estamos hoy, cuál es el cálculo que hay, porque ahí hay una serie de temas de los costos sistémicos, en lo cual es cierto lo que dice Juan Carlos, tiene un peso relativo en el costo total bastante importante. Decisiones del gasto ordinario es bastante, no es solo infraestructura ni terminales, no es solo, terminales y buses, la operación, eso también sería importante saber cómo se calculó. Senador García Huidobro, disculpe, tiene la palabra. Sí, yo no sé si... hoy día yo en los diarios de mi región veo una resolución exenta número 400 justamente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto a la asignación a una empresa. Esto es de fecha de pocos días atrás, de un poquito más de una semana, el 22 de febrero, en que se le asigna a una empresa por 30 años justamente la transmisión de datos en distintos lugares del país. La consulta mía es que esto por 30 años se le entregó a una empresa determinada y la pregunta mía, ministra, no sé si puedan contestarnos ahora, cuanto es súper importante que podamos tener, sobre todo en áreas que hoy día no tienen transmisión de datos, poder tenerla y utilizar las antenas que tienen estas empresas. El tema es si esto fue una asignación directa o fue una licitación, porque no figura eso como una resolución respecto de este punto. Estoy hablando de la resolución número 400 del Ministerio de Transporte. Y eso es por 30 años justamente para transmisión de datos. Me gustaría saber efectivamente si, no es necesario que nos conteste ahora, pero si nos pudieran explicar si esto fue realmente se hizo una licitación o se asignó justamente a la empresa que tiene mayor cantidad de antenas en Chile. Ok, yo lo veo y preparo una minuta para aclarar. Muchas Si gracias. no le importa, presidente, tengo que irme porque me están esperando a un punto de prensa que voy a llegar tarde. Muchas gracias, ministra, que le vaya Muchas muy gracias. bien. Gracias. Estamos con varias licitaciones en curso para este ministerio, entonces. Gracias. Gracias. El objeto de la sesión se levanta. Muy Muchas bien. gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, colegas. Nos vemos pronto. Nos Chao. vemos. Chao, chao.